Dios nos prepara para que le sirvamos en obediencia. Dios nos prepara para que le sirvamos en obediencia. Así que vamos al texto bíblico en Lucas capítulo 5 y vamos a leer inicialmente del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén y amén. Yo creo que este texto es uno de los que más hemos escuchado en una enseñanza, en una predicación bíblica. Y sin embargo, cada vez que la estudiamos, cada vez que la buscamos delante de nuestro Dios, cada vez que la leemos juiciosamente, encontramos nuevo discernimiento, mayor entendimiento, porque eso es lo que hace Dios cada vez más dentro de esa revelación progresiva que nos va dando, nos amplía más el conocimiento y la sabiduría celestial en nosotros. Entonces este pasaje, que se conoce como el pasaje del pescador, nos trae una enseñanza maravillosa, y es que vemos en él cómo Dios nos prepara para que le podamos servir a él con mucha obediencia. Y dice el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y es algo bien importante. ¿Para qué se reunía la gente? Para escuchar, para oír la palabra de Dios. Y es que esta debe ser la motivación, siempre debe ser la motivación cada vez que nos congregamos, cada vez que buscamos estar en compañía de los hermanos en una iglesia cristiana. ¿Qué es lo que buscamos? Escuchar la palabra de Dios, que cada vez más se nos enseñe la palabra de Dios, que cada vez comprendamos más todo lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Y asimismo esto es lo que debe enseñar, lo que se debe enseñar en cada iglesia. Por esto es tan importante que nuestros predicadores sean predicadores bíblicos. Es decir, que se ciñan, que cada enseñanza esté ceñida a la palabra de Dios. La gente se agolpaba, es decir, iba mucha gente que querían estar cerquita de Jesús para poder escucharlo, para poder escuchar la palabra de Dios. Es decir, ya habían hecho un entendimiento que lo que él enseñaba venía del reino celestial, que no era palabras de hombres, porque hay varios textos que así lo confirman. Este que enseña diferente a lo que se enseñaban los fariseos, los escribas. Este tenía la autoridad de Dios y por eso lo buscaban, para que les enseñara, para que les explicara. Y por eso, repito, todas las personas que nos enseñan la palabra de Dios debemos siempre validar que nos estén enseñando conforme a las Sagradas Escrituras,
que nos estén enseñando conforme a la Biblia y no conforme a los preceptos y filosofías de su propia vida, filosofías humanas, sus cuentos y sus historietas, como lo decimos varias veces. Tristemente las iglesias se están convirtiendo en algo muy distinto a lo que es, a lo que debe ser, que es la predicación, la enseñanza, la meditación de la palabra de Dios. ¿Y se están convirtiendo en qué? En grandes centros de entretenimiento. Se están convirtiendo en grandes reuniones donde la gente está muy animada, donde expresa mucho sus emociones, pero no se les está enseñando la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante que validemos bien dónde vamos a congregarnos y pidámosle al Señor sabiduría. Señor, ayúdame, ilumíname, yo quiero conocerte más. Permíteme encontrarme con personas que conozcan más de la palabra de Dios y que ellos como siervos tuyos me ayuden a crecer a mí en el conocimiento de la verdad. Porque repito, hay grandes iglesias, grandes conglomerados de mucha gente, pero que van a ¿qué? A que los entretengan. Y están allí porque les llama mucho la atención esos grandes escenarios, donde hay una gran multiforme de luces. Vemos allí que hay grandes orquestas, grandes instrumentos musicales, hay mucho público allí. Incluso hay momentos donde hay danzas y hay una gran cantidad de cosas y para la palabra de Dios se deja muy poquitico espacio. Para la enseñanza bíblica se hace de una manera muy rápida y tristemente aún peor, no enseñando la palabra de Dios, sino enseñando emociones, que van a alimentar las emociones que adquirieron en esos eventos musicales. Porque en eso se está convirtiendo tristemente muchas iglesias. Grandes eventos musicales, repito, grandes centros de entretenimiento, pero la palabra de Dios realmente no está llegando. Y si no estamos llegando a escuchar la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a crecer en sabiduría y en entendimiento? Si no se nos está enseñando la palabra de Dios, entonces nuestra vida sigue en el error y seguimos por caminos desviados, por caminos incorrectos. Si nosotros verdaderamente no prestamos atención a la palabra de Dios, podemos ser confundidos fácilmente. ¿Y cómo viene la confusión? Claro, cuando hay canciones que hablan de Dios, porque es el grave problema, que las canciones nombran a Dios, hablan de Dios, incluso citan algunos versículos bíblicos, sí, pero con tanto ruido, la atención está puesta en la orquesta, la atención está puesta en los instrumentos, la atención está puesta en el o la cantante de turno. Y entonces toda esa música mueve todas las emociones de la persona y muchos terminan llorando. Y muchos confunden, es que dicen, tuve un quebrantamiento delante de Dios, porque hubo lágrimas, porque hubo un sentimiento allí que removió todo su interior, su corazón, y le dio para expresarlo esto con lágrimas. Pero cuando viene la palabra de Dios, no está tal motivación para escucharlo. De hecho, ya están cansados y aburridos y quieren terminar rápido porque ya para ellos el espectáculo terminó. Y la enseñanza bíblica ha quedado en un segundo, en un tercer puesto, cuando mucho. Y muchos dicen, es que el Señor me habló, el Señor me tocó. Pero es que no recuerdan, y no sé cuántos de ustedes, antes de entrar en el Evangelio, como en el caso de nosotros, estuvimos en conciertos del mundo secular. Y esos conciertos tan espectaculares que para el mundo son así, lo hacían llorar a uno y le movían las entrañas y se sentía uno demasiado emocionado. ¿Cuántos no lloraron o no lloramos en aquellos eventos? ¿Y qué diferencia hay de ese evento a este que dice ser cristiano? Ninguno, porque ni en uno ni en otro estuvo la palabra de Dios verdaderamente. Por eso es tan importante que cuando nos acerquemos a Dios, cuando busquemos congregarnos, cuando queramos la presencia de Jesucristo, lo busquemos a través de su santa palabra y podamos decir como esta gente en Lucas 5:1, que se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Nosotros a qué nos debemos congregar? ¿Para qué nos debemos congregar? Para escuchar la palabra de Dios, no para que nos entretengan.
no para que nos cuenten las historias personales de uno u otro personaje, mucho menos para que nos cuenten chistes. No, para que de una manera sistemática se nos vaya enseñando la palabra de Dios, para que un predicador guiado por el Espíritu Santo juiciosamente prepare un sermón y de esta manera lo entregue limpio, conforme a las Sagradas Escrituras, a la audiencia que esté allí. Y para eso se agolpaba la gente, para escuchar la palabra de Dios. Y es que es difícil que las personas en este tiempo se acerquen a las iglesias. No vemos la gente, mucha gente buscando, corriendo donde hay una iglesia cristiana para congregarse. Es difícil que una persona venga a escuchar la palabra de Dios. De hecho, nosotros tenemos la obligación por mandato divino de ir y buscar la gente y llamarlos para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Pero si por fin conseguimos un seguidor y lo traemos, pero no le enseñamos la palabra de Dios, lo estamos haciendo aún más condenable que antes de nosotros llamarlo. En Mateo 23:15 eso lo dice el Señor. El Señor dice claramente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno, que vosotros. Si una persona viene delante buscando al Señor Jesucristo, buscando la palabra de Dios, y lo que le entregamos es un espectáculo artístico, si lo que le entregamos son emociones humanas, si lo que le entregamos son filosofías, cuentos de hadas, entonces lo estamos haciendo 2 veces más hijo del infierno, dice la palabra del Señor. Qué responsabilidad tan grande de todos, de la iglesia, de quienes dirigen la iglesia, de los encargados de la enseñanza bíblica, de la predicación. Son responsables porque ellos y todos daremos cuenta de lo que enseñamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Y también es de mucha responsabilidad de quienes llegamos para que se nos enseñe la palabra, de mirar que ese lugar sí se enseñe la palabra de Dios. Porque puede haber mucha algarabía y ojo, puede haber mucha gente en estas iglesias. Pero si no se enseña la palabra de Dios, debemos huir de estos lugares. Y realmente, si uno se pone a mirar las diferentes iglesias y no nos corresponde a nosotros juzgar a ninguno de ellos, pero las iglesias que son bibliocéntricas, las iglesias, los predicadores que se centran en la palabra de Dios, tienen allí como común denominador que es poca la gente que asiste allí. Es más reducido el auditorio. Aquellos que tienen grandes orquestas, aquellos que son grandes y muy importantes para la música, tienen muchas personas allí porque les encanta esos espectáculos. Pero nada de eso cambia sus vidas, nada de eso cambia su manera de vivir, ni siquiera los acerca a la presencia del Señor. Entonces, es importante que sepamos que cada uno de nosotros debemos buscar a Jesús para que Él, a través de su Espíritu, nos enseñe la palabra. Y repito, orémosle al Señor para que ahora que se están abriendo nuevamente las puertas en las comunidades, podamos nosotros congregarnos conforme a la palabra de Dios, conforme a ese llamado divino, para que Dios nos prepare a cada uno de nosotros para servirle en obediencia. Porque Dios nos va preparando si nosotros somos juiciosos en estudiar su santa palabra. Ahora, enseñar el Evangelio no solo es de los púlpitos. Cualquier lugar es adecuado, siempre y cuando se enseñe la palabra de Dios. Siempre y cuando estemos enseñando o nos estén enseñando conforme a la Biblia, el lugar no importa. Porque también se ha subestimado el Evangelio y pensamos que solamente en la iglesia, allí delante de un predicador, en un púlpito, solamente allí se enseña la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se puede enseñar y de hecho así estamos llamados, repito, para enseñarla en nuestros hogares, para enseñarla en nuestros lugares de trabajo, para enseñarle mientras vamos en el transporte público, para enseñarle a una persona que por casualidad nos encontramos, casualidad para nosotros, pero no en los designios de Dios. Es importante que nosotros estemos preparados para que el Evangelio lo podamos
entender y entregar a otras personas, no importa el momento y el lugar. Miremos algo. En el versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios que Jesús, cuando vio tanta gente, dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No era el lugar, lo importante, no era la barca, no. Lo importante era que allí estaba la palabra de Dios viva. No necesitaba un lugar específico, no. Era el lugar apropiado. ¿Cuál? Allí donde está la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar importante? Donde esté la Biblia abierta, donde esté la palabra de Dios, donde estemos ministrando a otros conforme a las Escrituras, las enseñanzas celestiales. No era el lugar, no era la barca, no era porque se corrió la barca de tierra 1 metro, 2 metros o 5, no, era porque Cristo Jesús quiso desde allí enseñar el mensaje divino. Entonces cada uno de nosotros miremos lo importante que es estar preparados para ayudar a otros a comprender las Sagradas Escrituras, estar preparados para traer a otros a la iglesia cristiana, al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo está dispuesto para salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no es importante si es esta iglesia o esta iglesia, este nombre de la denominación o este otro nombre. Lo importante es que allí se enseñe la palabra de Dios. Que los que están allí o los que estemos allí estemos siendo adiestrados en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad. Que todos los que estemos allí, cada uno de nosotros podamos vivir en la presencia del Dios Todopoderoso, vivir ese momento especial delante del Señor. Adicionalmente hay un llamado especial para trabajar en el reino de Dios, porque hay algo muy, muy hermoso que escuchamos en este texto. Aparte de todo lo que el Señor le enseñó a la multitud, ahora va a trabajar aparte con Pedro. Dice el texto que estaba también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y miremos que es que Dios, aparte de la enseñanza que da general, hay un llamado especial para un grupo de personas que en algunas iglesias les llaman líderes, otros los llaman servidores, otros los llaman diáconos. Hay diferentes nombres, pero el propósito es el mismo, y es que profundizando más en las escrituras, se preparen cada uno o nos preparemos cada uno para llevar de una mejor manera el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, ¿quién? Jesús. Cuando Jesús terminó de enseñarle a la multitud, cuando terminó él de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el texto que la gente se reunía para escuchar la palabra de Dios. Ahora vemos a Pedro, que había ya también escuchado la palabra de Dios, porque mientras el Señor Jesucristo enseñaba, Pedro estaba allí en la barca con Jesús. Pedro se corrió. Dice que Simón Pedro se corrió la barca un poco apartado de la orilla, y él se quedó allí con Jesús escuchando el mensaje. Pero ahora que había terminado, ahora el Señor le dice: echa las redes, vámonos un poco más adentro y echa las redes para pescar. ¿Y qué es lo que Pedro le dice? Pedro le da sus razones, pero al fin y al cabo obedece, y es bien importante. Simón Pedro le dice: Señor, o le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, un pescador experimentado, él conocía exactamente los lugares donde era más probable que la pesca diera sus frutos. Él conocía las horas del día, más bien de la noche,
donde deberían irse a pescar. Él sabía, ya era de día, que en el lugar donde estaban, a plena luz del día, con el pleno sol encima, tirar las redes en ese lugar era muy difícil, casi imposible coger cualquier pescado, poder pescar algo. Pero él, que había escuchado la palabra de Jesús, dijo: mas en tu palabra echaré la red. Él no había obtenido resultados en su trabajo. En todo su esfuerzo no había conseguido nada, o con todo su esfuerzo nada consiguió, fue infructuoso. Y muchos de nosotros, cuando escuchemos la palabra de Dios, es necesario que la pongamos por encima de nuestro propio criterio, que la palabra de Dios la pongamos por encima de nuestra propia experiencia, de nuestra propia opinión, del conocimiento que tengamos de las situaciones. Es importante que por encima de toda autoridad está en nosotros la autoridad de Cristo Jesús, que le creamos a Él, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero somos tardos para obedecerla o no lo obedecemos realmente. Y Pedro está dando aquí un paso grandísimo, y es: en tu palabra, más en tu palabra, porque yo creo que tú, Señor, tienes el poder, yo lo estoy haciendo. Y es aquí donde tenemos que tener una muy buena aplicación para nuestras vidas. El tomar esta palabra y decir que en el nombre de Jesús yo puedo seguir adelante. Pero hay que saber entender esta palabra, este versículo, porque también se mal utiliza el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo escuchamos, personas que están totalmente en desobediencia, que han escuchado de una u otra manera esta palabra, dicen: en el nombre de Jesucristo yo declaro que me va a ir bien en este negocio. Cuidado, porque esa persona ya ha escuchado la palabra de Dios, esa persona quiere obedecer a la palabra de Dios. Es decir, que esa persona esté diciendo: porque yo le creo al Señor, voy a vivir en obediencia, porque en el nombre de Jesús voy a hablar la verdad. Según los cálculos, según mis teorías, según lo que yo conozco, al decir la verdad me voy a meter en un enredo, pero más por la palabra del Señor voy a obrar de esta manera. Es decir, no es simplemente por pronunciar en el nombre de Jesús, porque si estamos viviendo en una desobediencia completa, no podemos ni siquiera nombrar el nombre de nuestro Dios, es una blasfemia. Primero debemos reconocer que hemos pecado, pedirle perdón a Dios, humillarnos delante de Él y suplicarle que nos ayude. ¿Cómo? Escuchando, que nos dé el entendimiento para escuchar su palabra, y ahora sí, a través de la palabra, esforzarnos en obedecerla. Entonces aquí este pasaje es muy importante: más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra, Señor, voy a vivir dignamente, Señor. Más en tu palabra, Señor, voy a hacer las cosas en tu voluntad. Más en tu palabra, Señor, me voy a apartar de este grupo de personas que, aunque me ofrecen un empleo, yo sé, o lo sabes tú mismo, bendito Dios, que es a causa de injusticias. Y yo me quiero apartar de esto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Señor será mi proveedor, me dará el pan de cada día, y sin falta lo llevaré a casa para mis hijos. Pero en el nombre del Señor y por su palabra me aparto de aquellos hacedores de maldad. Eso es obrar y hablar, declarar en el nombre del Señor. Repito, se declara en el nombre del Señor a causa de la obediencia de su santa palabra. No podemos tomarlo como un agüero. Es que yo declaro en el nombre de Jesús que me va a ir muy bien, y sabiendo que mi vida está en una completa desobediencia, sí lo podré hacer, sí me escuchará a Dios. Y es allí donde está el enemigo listo para atraparnos. Porque recordemos que el enemigo, el diablo, Satanás, como las escrituras le nombran, él es un imitador. Y así como Dios ha llamado a sus discípulos, como llamó a Pedro y le dijo: tú serás de aquí en adelante pescador de hombres. Hay una red también extendida por el maligno que quiere pescar incautos. Todos esos incautos que se van a las iglesias, que dicen ser cristianos, pero que no escuchan la palabra de Dios, sino que van para satisfacer sus emociones en esos grandes y espectaculares eventos.
A esas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y no quieren obedecerla, pero sí declaran que en el nombre de Jesús viven ellos y se van por cualquier camino. Esas personas están prestas, listas, preparaditas tristemente para caer en la red del maligno. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Recordemos que el diablo promete mucho, da poco y quita todo. Entonces, promete una gran cantidad de cosas, da algunas cosas poquitas como anzuelo, pero cuando ya la gente está atrapada, les quita todo, incluso los lleva a la perdición. Porque hay uno que vino a matar, dañar y destruir, y ese es el diablo. Así que tengamos mucho cuidado. Cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Dios, tengamos presente que es para obedecerla, es para seguir siempre el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Así que, como Pedro, Dios nos llama a cada uno de nosotros para prepararnos. Dios ha separado allí a Pedro para darle una enseñanza, podríamos decir una enseñanza personalizada. Cada vez que nosotros nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, también se nos da esa enseñanza personalizada. Es decir, es a través del Espíritu Santo, nosotros con la Biblia abierta, estudiando, que el Señor se va revelando, dándonos más y más conocimiento. No es que haya una interpretación personal, cuidado. La Biblia prohíbe interpretaciones personales. Solo que el Espíritu Santo da más a quien más se dispone. Y si nosotros verdaderamente nos disponemos para conocer más su palabra, si participamos más de los estudios bíblicos, si abrimos más nuestro corazón para escuchar el Evangelio, más sabiduría el Dios Todopoderoso nos entregará. Si así como Pedro nosotros escucháramos el llamado del Señor, lo atendiéramos, le dijéramos, sí Señor, aquí estoy, Señor, yo no tengo las capacidades para predicar tu evangelio, pero si tú quieres, yo lo hago. Si tú me estás diciendo que lo haga, así será. Señor, si tú quieres que yo esté dentro de un ministerio o participando en un ministerio en una iglesia, que así sea, Señor. ¿Cómo puedo servirte, oh Señor? Me dispongo. Coloca junto a mí las personas idóneas conforme a tu voluntad para que me instruyan en lo que debo hacer. Eso es lo que verdaderamente debemos hacer. Si usted siente ese llamado, por favor no espere más. Únase a alguna iglesia donde pueda trabajar para el Señor. Hay muchas personas que saben que tienen el llamado del Señor y que aún siguen sentados. Y siguen sentados porque piensan que no van a ser capaces. O porque están esperando que alguien de allá del púlpito le diga, venga, suba usted para acá. No, mire, si usted sabe, conforme a la palabra de Dios, que usted es capaz o está dispuesta a desarrollar una actividad cualquiera dentro de la iglesia, todas son igual de importantes, preséntese delante del líder, dígale, yo quiero trabajar para el Señor. Si este hombre es guiado por el Señor, conforme a las Escrituras, le va a guiar de qué forma usted puede ayudar. Y la ayuda suya es igual a la del pastor o a la del líder. La ayuda suya es igual a la de cada uno de los miembros que juntos prestamos un servicio al Dios soberano y al Dios todopoderoso. Y esto fue entonces lo que hizo Pedro. En el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tenemos la necesidad nosotros de unirnos con más personas, y es un llamado. Quienes quieran estar con nosotros trabajando en este ministerio, son bienvenidos todos. Quien quiera participar de una u otra manera con este servicio siempre es bienvenido. El único requisito que tendrían ustedes y que tenemos nosotros es el mismo que tenemos todos delante de nuestro Señor Jesucristo, y es que todos nos ciñamos a las Sagradas Escrituras. Es lo que el Señor nos pide. No importa la persona, porque Dios llama gente de toda familia, gente de toda raza, gente de toda nación. Dios nos llama, como decía la canción al principio, no porque tengamos oro o plata, no porque seamos muy hábiles en el conocimiento, no. De hecho, hay un dicho muy conocido en las iglesias cristianas, que Dios no llama
a las personas preparadas al ministerio, sino que Dios prepara a los llamados. Toda persona que es llamada, Dios lo prepara para que sirva de la mejor manera dentro de la comunidad cristiana. Y todos, de una u otra manera, todos podemos servirle al Señor. Y si no lo hacemos dentro de la comunidad, venimos a la congregación, nos preparamos y vamos y ayudamos a nuestros hijos. Le enseñamos a nuestros pequeños a ser temerosos de Dios, a vivir en la presencia del Señor. Esto no es obra de una persona. Jesucristo él mismo lo dijo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Y todos, indistintamente, somos iguales delante de nuestro Señor. Por eso Pedro hizo señas a los demás que vinieran a ayudarle en aquella gran bonanza que tenían. Y es que en Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Es decir, la cosecha es mucha, es abundante, pero faltan personas que trabajemos al servicio del reino de Dios. Faltan personas que nos unamos para ir a recoger el fruto que es del Señor, no es un fruto nuestro. Y aquí es bien importante que lo sepamos, que lo conozcamos. La cosecha, ¿a quién le pertenece? A Dios. Es decir, ¿qué son las mies? ¿Qué es la cosecha? ¿O quiénes somos la cosecha? Los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿De quién fue la obra? De Cristo. Los frutos son de Cristo Jesús y la cosecha que es para el reino de Dios le pertenecen al Padre Celestial. Nosotros somos simplemente obreros. De hecho, nosotros como obreros ni siquiera hacemos la voluntad de Dios. Por gracia el Señor nos permite trabajando, pero no lo logramos aún todavía. Por eso necesitamos unirnos más para que entre más y más personas estemos en el ministerio, podamos ayudar a otras personas, otras familias, a entrar al reino de Dios. Por eso es tan importante que entendamos que esto no depende de una persona. Cuando se interpreta que es de una persona, viene la idolatría. Entonces se idolatra al pastor, se idolatra al líder. Es que si no está esta persona, si no está este nombre, yo no me congrego, yo no voy. Estaríamos muy equivocados si pensamos así. ¿Vamos a qué? A escuchar la palabra de Dios. La persona, la vasija que el Señor quiere utilizar es todo soberanía y potestad de Dios. Vamos a que se nos enseñe la palabra de Dios. Vamos con nuestra Biblia abierta y vamos a meditar más y más en las Sagradas Escrituras. Por eso, la cosecha ya se está recogiendo. Y es importante que trabajemos, que unamos esfuerzos para trabajar en el Evangelio. Repito, no es para que nos volvamos activistas, hacer un poco de actividades y hacer un gran escenario y colocar muchas luces y mucha bulla y los mejores músicos, no. Mucho esfuerzo para que nos centremos en el Evangelio de nuestro Dios Jesucristo, que nuestra enseñanza sea una enseñanza doctrinal, bíblica, ceñida completamente a las Sagradas Escrituras. Y una vez más debemos orar para que eso suceda entre nosotros. Entonces vemos cómo Pedro, que escuchó la predicación que fue allí general para todos, ahora está escuchando al Señor, ahora le está obedeciendo, porque repito, lo importante del Evangelio es escuchar la palabra de Dios y obedecer esta palabra de Dios, la palabra de Dios. No tiene sentido es que escuchemos la palabra de Dios y no la obedezcamos. Nos volvemos ritualistas. Simplemente como sabemos que cada 8 días nos reunimos, vamos, escuchamos una hora o no sé cuánto y salimos. Y la palabra de Dios allí. Normalmente sucede esto con las personas emocionales. Hoy como estuvo de hermoso el servicio, o como estuvo de hermoso el culto, como le dicen en otras comunidades, o como estuvo el grupo esta tarde o esta noche, como estuvo de hermoso. Y la persona que no fue al servicio pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿Cuál fue la cita bíblica? No, yo no me acuerdo de la cita, pero las canciones estuvieron buenas y la música y esas luces tan espectaculares. Eso sucede. Si no nos volvemos estrictos en que vamos a escuchar la palabra de Dios. Y esto sucedía con Pedro. Pedro escuchó la palabra de Dios y ahora estaba obedeciendo a aquel, porque él
entendía que quien le estaba hablando era el mismo Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso que estaba con él y estaba dando una orden precisa que él estaba obedeciendo. Las redes fueron llenas. ¿Y qué pasó ante esto? Pedro toma la postura correcta que debemos tomar todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, discípulos somos todos, tanto los que estamos, como en este caso, delante de una trin, como los que están escuchando y van a ayudar a otros a conocer el Evangelio. Todos somos discípulos. Y esta es la posición que debemos de tomar todos. Obrar en obediencia. Pedro obró inmediatamente en obediencia, pero dice también que cayó de rodillas, confesando su condición de pecador. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es importante que lo tengamos presente. Nosotros no merecemos estar delante del Señor, no merecemos todas las obras y todas las bendiciones que el Señor día tras día nos regala. No pensemos nosotros en ningún momento que por estar al servicio del Señor en este momento merecemos algo delante del Señor. Si fuéramos a pagarle lo que Dios nos ha dado, nunca terminaríamos. Mucho menos para tratar de exigirle al Señor que nos dé algo porque estamos a su servicio. Lo que debemos hacer es postrarnos y reconocer nuestra condición de pecadores y decirle: Señor, te pido que me perdones porque yo soy un pecador. Te pido, Señor, que me ayudes a ser verdaderamente tu siervo. Él tenía temor. El versículo dice, 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y este es un temor reverente. El temor de Dios es un temor reverente. Es decir, reconocer nuestra condición caída, pecaminosa, sucia, indigna, delante de un Dios grande, poderoso, soberano, omnisciente. Entonces siente uno esa vergüenza delante de Dios: Señor, perdóname. Por eso Pedro dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Isaías en el capítulo 6 dice: ay, ¿quién me librará? Porque él sabía que era un pecador, que yo soy un pecador, y quien se presentaba delante de Dios inmediatamente moría por causa de ser pecador. Y Pedro lo que está diciendo es en todo temor: Señor, yo no soy digno de estar junto a ti. Juan Bautista decía: no soy digno de inclinarme y amarrar tus sandalias. No soy digno siquiera de eso. Es decir, nunca debemos perder nuestra condición y nuestro estatus. Es a los pies de Jesús. Esa es nuestra posición. Siempre debemos de estar obrando en obediencia, humillados delante del Señor y reconociendo nuestra condición caída. Que todo lo que suceda en nuestro entorno sea reconociendo la gracia y el favor de Dios que obra en cada uno de nosotros. Asimismo, dice el versículo 10, y asimismo de Jacobo y de Juan, que de ellos también se apoderó el temor. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, de ellos también se apoderó. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, Dios nos prepara para que le sirvamos en obediencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? De sumisión y de entrega a Él y esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra condición. Dios hará la obra. Dios permitirá que nuestro entorno esté organizado, que Él en su omnisciencia, en su sabiduría, en su eterna sabiduría, abrirá los caminos que debemos de transitar. Vamos delante del Señor sin miedo. Sin miedo al fracaso, sin miedo a que no nos van a escuchar, sin miedo a que nos van a rechazar. No, es el Señor el que hace la obra. Nosotros solo somos vasijas que llevamos un tesoro, pero somos de barro. Lo importante es el tesoro que va dentro de la vasija y es la palabra del Señor. Ahora, ¿quiénes nos van a escuchar? No sabemos. Es obra del Señor. El Señor no nos mandó a nosotros a escoger la gente, no. El Señor nos mandó a enseñarle a todos a obedecer las cosas que el Señor les había mandado. ¿Quién la obedece y quién no la obedece? Es solamente está en el conocimiento de Dios, y Dios determinará quién es salvo y quién no es salvo. Pero nosotros,
Debemos recibir ese llamado como lo está recibiendo Pedro, como lo recibió Pedro en su momento. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tenemos que ir a trabajar con el Señor, a traer más personas al reino de Dios, a ayudarle a otras personas que están dentro del ministerio para que la obra del Señor se cumpla en cada uno de nosotros. Dios es el que hace la obra fue de Jesucristo, los frutos, el fruto de su obra es latente que es nuestra salvación y esa salvación por gracia es la cosecha que Jesucristo va a presentar delante de nuestro Padre. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros, no hay algún mérito, ninguno de parte de nosotros. Pero si somos realmente nosotros fieles delante del Señor, podremos entonces, como Pedro en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es tiempo de que sigamos al Señor. Es tiempo de que oremos al Señor y Señor, aquí estoy, ayúdame, prepárame, guíame con las personas que debo trabajar para cumplir tu voluntad. Es un honroso ministerio al que el Señor nos llama. No lo merecemos, pero Él así quiere que sea y en nosotros sea siempre su voluntad. Así que miremos unas conclusiones para terminar. La motivación para estar en una iglesia es estrictamente para escuchar la palabra de Dios. Repito, no vamos a ver un espectáculo, no vamos a conocer qué piensa una persona o la historia de una persona o de otra, no. Queremos escuchar la palabra de Dios. A eso vamos a una iglesia cuando nos congregamos. Segundo, las iglesias no son centros de entretenimiento. No vamos allí por la música, ni por lo espectacular de las luces, tampoco para ver a quienes danzan. No, realmente vamos a oírla con atención y a aprender la palabra de Dios. Siempre, siempre ese es el propósito, ir a escuchar la palabra de Dios. Tercero, la palabra de Dios no es exclusiva de los púlpitos. Se puede enseñar y escuchar en cualquier parte. Lo importante es que sea enseñanza bíblica. Es lo que nos tiene que preocupar, que sea una enseñanza bíblica. Dios llama a un ministerio a cualquier persona. No tenga miedo, no tengamos miedo. Dios llama a cualquier persona, la persona más desprevenida, la puede llamar el Señor a través de una enseñanza, a través de una predicación bíblica, como la de hoy. Dios puede estar tocando corazones, invitando a muchas personas a participar del ministerio. Todos los llamados por el Señor debemos ser obedientes a Él y humillados a sus pies confesar nuestra condición de pecadores. Siempre, siempre tenemos que ser obedientes. Todos los llamados por el Señor, lo que debe caracterizar en un siervo del Señor es la obediencia. Porque Jesucristo fue obediente hasta lo sumo, hasta el extremo, y nosotros vamos tras los pasos de nuestro Maestro. Y por último, el llamado es a enseñar a otras personas las verdades del reino de Dios, la salvación por gracia. Ese es el llamado. Porque alguno puede estar preguntándose, bueno, y yo soy llamado, ¿y qué es lo que debo de enseñar? El Evangelio es el mismo. No hay un nuevo Evangelio, es el mismo Evangelio. La salvación por gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se hace de muchas formas, de muchas maneras. Así que no tenga miedo, anímese, escuche el llamado del Señor. Y como aplicaciones, entonces, para terminar, tenemos, primero, acerquémonos a Dios buscando su santa palabra. Recordemos el versículo 1 que leímos, dice que la gente, el gentío, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Que seamos nosotros los primeros interesados en escuchar la palabra de Dios. Segundo, nunca olvidemos que lo más importante de toda reunión cristiana es la palabra de Dios, es la insistencia. Lo más importante es la predicación, la meditación, la lectura bíblica. Tercero, aceptemos el llamado de Dios viviendo en obediencia a su palabra y reconozcamos que toda la obra es de Él. Por tanto, postrados a sus pies, pidámosle perdón por nuestros pecados. Aceptemos el llamado y no creamos, no pensemos por algún instante que hay algún mérito en nosotros. No hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Así que démosle gracias. Reconozcamos, Señor, yo no soy digno de estar delante de ti, pero tú me has dicho que no temas. Así que vengo, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a hacer tu voluntad. Son oraciones
lo que debemos entregar a nuestro Dios suplicando para que nos ayude. Cuarto, oremos a Dios para que donde nos congreguemos siempre se enseñe la palabra de Dios y los predicadores sean bibliocéntricos. Es muy importante, es una aplicación muy importante. Por favor, acompáñenos en sus oraciones, pidiéndole a Dios que este ministerio sea guiado estrictamente por su santa palabra, que no permita que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que siempre estemos sujetados a la voluntad divina, haciendo siempre lo que las Sagradas Escrituras nos mandan. Así que oremos a Dios para que esta congregación y donde usted esté, siempre se enseñe la palabra y los predicadores seamos siempre bibliocéntricos, es decir, centrados en la Biblia. Y por último, recordemos, Dios nos prepara para que le sirvamos en obediencia. Dios nos prepara para que le sirvamos en obediencia. Amén y amén.